Ser Podcast. Fernando Aramburu, buenas noches. Muy buenas noches. Acaba de publicar Hijos de la Fábula en Tusquets. Usted quería usar el humor, la sátira para hablar de ETA, por fin lo ha hecho. Más que de ETA, usa la sátira para hablar del adoctrinamiento un tanto absurdo, casi fanático de quienes participaron de ETA o apoyaron a ETA. Sí, para hacer esto pues me inventé a dos jóvenes exaltados con la cabeza atiborrada de ideología que quieren incorporarse a la organización, pero llegan tarde, llegan cuando ésta ha cerrado la barraca y no se resignan, y entonces viven una serie de peripecias, se adoctrinan a sí mismos, puestos que son aprendices sin maestros. Y bueno, toda esta vivencia que conduce a un final, pues es lo que yo he contado en mi nueva novela. Me parece complicadísimo hablar de la parte más ridícula o la faceta más ridícula de alguien que quiere matar. Sí, y de hecho esto fue un desafío desde el principio, porque yo sé que antes de mi novela hay una historia colectiva sangrienta y trágica, y entonces yo tenía que afinar mucho para no incurrir en, pues no sé, en frivolidad, en trivialidad, etcétera. Lo que ocurre es que encontré, creo que la fórmula de hallar un equilibrio que consiste en, bueno, en tomarse en serio el terrorismo, pero mofarme de los terroristas. Eran muy ridículos. Bueno, esto depende de la interpretación de quien lea. No es raro que yo me ría escribiendo mis novelas, salvo aquellas que se adentran en un dolor colectivo que ha existido verdaderamente. Y en esta no me he reído mucho, aunque entiendo, y ya lo he constatado, que algunos lectores pues, se han partido de risa, ¿no? Pero claro, a mí este texto me trae al recuerdo historias que están fuera del texto, pero que no son alegres. Entiende que haya gente que diga, no ha pasado suficiente tiempo para mezclar en una misma fórmula humor, sátira y la banda terrorista ETA. Yo lo entiendo todo, no tengo ningún problema para entender a los demás, pero yo no voy a esperar a mi edad, a cumplir 94 años, para llevar a cabo un proyecto que estaba dentro de mis propósitos desde hace largo tiempo y al que he dedicado bastante tiempo, precisamente porque yo sabía que el asunto es muy delicado, sobre todo el tratamiento del asunto es delicado. ¿Cómo fue haciendo ese equilibrismo por esa línea de la que me hablaba de no caer en ridiculizar? Bueno, hace años yo conversé con una víctima del terrorismo cuyo nombre no necesito revelar, y le expuse mi plan y le garanticé que en mi novela no aparecerían víctimas. Ajá. Yo me aplico un filtro moral que me impide el uso del humor cuando pienso que puede agravar o reproducir el dolor de quienes ya han sufrido. Además, ese tipo de humor que se ve a veces en chistes, yo que sé, contra leprosos o cojos, nunca me ha hecho gracia. Quien dice cojos, pues dice, yo que sé, víctimas del Holocausto, o, en fin, personas deprimidas, etcétera. Nunca me ha hecho gracia, ¿no? Porque esas personas ya tienen el castigo encima como para que además vaya alguien a hacer mofa de ellas, ¿no? Hay un momento en el que Asier, que es uno de los etarras, le dice a Joseba, la parte no vasca de tu sangre es como una brecha en el cuerpo. Esto hay mucha gente allí en Euskadi que esto lo ha pensado de verdad y que lo sigue pensando. Sí, bueno, está en Sabino Arana. Luego ha habido que matizarlo porque puros, lo que son puros, somos unos pocos y no todos nacionalistas, ¿no? Entonces los criterios étnicos pues hace tiempo que dejaron de funcionar. Por otro lado hay una población de inmigrantes muy fuerte que bueno hay que incorporarla, que desea incorporarse al proyecto por la vía de la adhesión política. Entonces, bueno, al final todo se reduce o al idioma o a la voluntad de ser vasco, ¿no? Y bueno, a mí me parecen estos asuntos que se pueden abordar, pues como lo estoy haciendo yo ahora, pues con seriedad o pues con un sano cachondeo. ¿Qué es ser vasco para Fernando Aramburu? Pues ser vasco para mí, que tengo apellidos vascos para vender y regalar, es lo que me ha tocado. O sea, quiero decir que, y lo que me ha tocado no es el gordo en la lotería, me ha tocado y lo llevo, bueno, pues hay muchas cosas que me gustan, que me unen al paisaje, a los amigos, pero no es algo que yo quiera imponerle a nadie, ni es una insignia aquí brillante que yo lleve, ni mucho menos, y además creo que ser vasco es
pues no sé, es pertenecer a una tierra que está dentro de otras, y eso es todo. Joseba y Asier, los protagonistas del libro, son hijos de la fábula, hijos de una historia que no tenía ni pies ni cabeza, de un relato, de una propaganda. ¿Qué fábulas están ganando adeptos a día de hoy, en 2023? Yo creo que todos somos hijos de fábulas. Y ya desde, a ver, explíqueme esto. Es decir, que todos tenemos más o menos un relato en la cabeza desde pequeños, que es cuando se empieza a inocular en los seres humanos pues las convicciones, las creencias, y todo depende de dos cosas que esto no degenere en fanatismo. Una es la dosis de ideología, de fábula, de relato que uno lleve. Porque si uno lleva demasiado, se puede convertir en un sujeto peligroso para los demás. Y la otra cuestión es de tipo moral. Es decir, que cualquier cosa que nosotros creamos, aunque lo creamos a pies juntillas, si no pasa por un filtro moral, esto puede ser muy peligroso para otros o para la sociedad. ¿Sí? ¿Con qué fábulas se siente cómodo usted? La serenidad. Tengo esta convicción según la cual la literatura, el arte, la educación invitan a la serenidad, es decir, a la aceptación, al estoicismo, al abrazo. Y eso a mí me ha costado bastante conquistarlo, dado que yo era un niño muy nervioso, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo la democracia es algo que me convence, el hecho de que los mandatarios puedan elegir y cada cierto tiempo pues sean sometidos al voto popular. Esta fábula, por ejemplo, sí me parece convincente. Y otras que no llevan a nadie en ningún lugar del planeta a hacer daño a los demás, ¿no? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la educación, ¿no? O sea, a mí no me consta que se pongan bombas para instaurar la escuela pública, ¿no? O sea, hay contenidos en los que uno cree y que son compatibles con la serenidad, con el estoicismo del que acabo de hablar. ¿Cómo ve usted vive en Alemania, cómo ve desde Hannover nuestros debates nacionales? Son debates vivos en comparación con los del Parlamento alemán, que me resultan tediosos en comparación con los que hay por aquí. No me agrada el maltrato a la lengua. Hay argumentos que se pueden transmitir igualmente, o quizá mejor, con elegancia, con elocuencia, con respeto a la facción o al político concreto contra quien se está argumentando. Pero por lo demás, pues tampoco me parece, yo qué sé, el infierno ahí con todos mordiéndose y pegándose. Tampoco es eso. ¿Sigue sin leer lo que se dice de sus novelas? Hace unos años dijo, ¿no? He dejado de leer las críticas, las buenas y las malas, porque me volvería loco. Bueno, algo leo. Pero, por ejemplo, a la editorial yo no le pido que me mande un dossier, como antiguamente, cuando me hacía mucha ilusión, estas cosas, no busco. Uno se pone un traje con una camisa limpia y de 100 personas, 99 elogian a uno, y luego llega otro que le tira el frasco de tomate y cuenta a ese, ¿no? Si influye más que los otros. No me apetece. De todos modos ya me llegan ecos. ¿Cuál es el frasco de tomate que más la ha jodido? Me causa pesar si el reproche viene de zona de amigos o de compañeros. Si he decepcionado a personas a las que estimo, entonces la crítica negativa sí que me agujerea un poco. Pero hay críticas negativas que yo espero sin duda ninguna. O sea, antes de escribir un libro, yo ya sé a quién no va a gustar. Particularmente si lo que cuento en ese libro entra en terrenos más o menos ideológicos, políticos, etc. Entonces eso ya lo sé. Y eso, cuando llegan esas críticas, lo digo con un poco de maldad, me causan un gran placer. Vamos a decir, un placer un poco maligno. ¿Sí? Un pequeño disfrute, ¿no? Pues sí, un refocilamiento que se decía antiguamente. Después de Patria, el éxito extremo paraliza. No, a mí no me paralizó, pero sí me obligó a adoptar una estrategia editorial según la cual estuve 5 años sin publicar otra novela, sabiendo que la siguiente novela corría el riesgo de pagar la factura de Patria. Supuso cierto trastorno en el sentido de que me apartaba del escritorio.
la cantidad de viajes, entrevistas, llamadas, pero por lo demás, si se da la circunstancia, volvería a repetir. Sí, no. Ahora, por ejemplo, ¿le molesta que le haya sacado Patria en esta entrevista? No, ¿por qué? No. Pero es verdad que escriba lo que escriba en el futuro y yo seré el de Patria. De hecho, de broma, le sugerí al editor que borre mi nombre de las cubiertas de mis libros y ponga el de Patria. Porque, pero bueno... No. Dígame algo que iban a poner sus editores y que usted dijo, no, esto lo quitamos. Procuro no ser pelma, ni con los editores, ni con quien se toma la deferencia de adaptar alguna historia mía al cine o al teatro. Esto me viene de los años en que me dediqué a la docencia, cuando comprobé que los alumnos trabajaban mucho más motivados cuando se les dejaba decidir. Cuando los libros de bachillerato hablen de la literatura de este tiempo, ¿qué le gustaría que dijeran de usted? No tengo ni idea. No me había parado a pensar esto, pero bueno, evidentemente después de 24 años de dedicación a la docencia, si algún texto mío fuera útil para los chavales, pues eso sería ya un orgullo muy grande para mí, una satisfacción. De la misma manera que cuando yo daba clases a adolescentes y a niños pequeños, pues usaba textos de otros. Bueno, es una aportación social de muchos quilates, pero ¿qué se va a decir? Pues no me parece relevante en esto. Probablemente seré olvidado y a otra cosa, mariposa. ¿Qué me dice? No pienso en esto. Usted y yo tenemos algo en común, es que somos de San Sebastián, somos ñoños tierras. ¿Qué echa de menos de la tierra? Pues más bien personas, sí. Por otro lado, llevo tantas décadas fuera de mi ciudad natal que esta ha cambiado mucho en ese tiempo. Entonces, cada vez que vuelvo, me cuesta reconocerme en ella. Han cambiado tantas cosas, ha habido tantos fallecidos que formaban parte de mi pasado. La gente como yo, pues envejece. Con los jóvenes y con los niños, pues no me identifico. De hecho, viven allí hijos de primos a los que no reconocería si no me los presentan. Pero San Sebastián es un recuerdo positivo para mí. San Sebastián significa principalmente la infancia, la adolescencia, parte de la juventud, la ciudad donde aprendí las letras y los números, un lugar cuidado. Es un recuerdo positivo el que tengo. Sí. Hijos de la Fábula, Fernando Aramburu, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25. Pues gracias por este grato diálogo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.